Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar de este planeta que estemos teniendo la oportunidad de llegar. El día de hoy tengo una invitada muy particular, a una amiga de muchos años, a la señora Laura Ávila de la Monja, con quien nos une una amistad muy bonita con su marido, con Marcos y con mi esposa, y ella está siendo portavoz en este programa de muchas mamás que han preguntado muchas cosas y que vamos a tratar de hacer un programa con una dimensión de información. Laura tiene entre sus múltiples cosas pues una pasión por todo lo que es la medicina, pues le han pasado muchas cosas también en la medicina. Y pues Laura, te damos las gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias Francisco por recibirme, aunque la edad de mis hijos ya no son de las edades de vacunas, de chiquitos. Sí es muy interesante porque tengo hijas con nietos, porque el tema... Tengo una serie de preguntas mías y de amigas que me gustaría hacerte, y gracias que me das la oportunidad y bueno, empiezo por la primera, ¿no? ¿A qué horas le ponen una vacuna a un bebé recién nacido? Fíjate, quiero hacer mención de una cosa que dijiste, que también hay un criterio muy generalizado en que se habla de que las vacunas son solo para niños, y eso no es cierto. Sí, yo tengo aquí algo de eso. Porque la vacunación ya ha venido a traer como consecuencia una prevención muy grande, pero para todas las edades. Bueno, pues mira, cuando un niño nace, dentro de las primeras 48 horas, de acuerdo a los estándares internacionales y las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud, se debe de aplicar particularmente la vacuna contra hepatitis B, precisamente porque como ha sido una enfermedad de crecimiento muy grande en el mundo, hay más de 350 millones de portadores, de los cuales una tercera parte no lo sabe, que es portador. Por lo tanto, puede haber posibilidades de que una madre tenga un bebé siendo portadora del virus. Entonces, en el momento en que nace el bebé, es cuando puede haber la posibilidad de que haya una mezcla de la sangre de la madre con la del niño. Por lo tanto, hay un proceso de 72 horas en que si se aplica la vacuna puede haber, pues obviamente la posibilidad de que no crezca la enfermedad con el niño. En países latinoamericanos como el nuestro, también hay una sugerencia muy grande sobre la aplicación de la vacuna contra la tuberculosis. Aún a pesar de las críticas que tiene la vacuna, yo insisto en una forma tajante de la importancia de hacerlo. La tuberculosis sigue siendo una enfermedad crítica en el mundo, que lleva hacia todos los estamentos socioeconómicos. La gente habla de que solamente en zonas donde puede haber más posibilidades, a través de donde la leche no se hace pasteurizada, donde hay muchas cosas de ese tipo. Sin embargo, eso no es cierto, porque hay gente que hace migraciones de muchos lados a ciudades, entonces nadie puede estar exento o exento de que pudiera haber una posibilidad de un riesgo de aplicación de la vacuna. Entonces, por ejemplo, Francisco, sí, para estar clara, ¿2 serían las que se ponen antes de que un bebé salga del hospital? Debe de ser, como lo mencionan, en la sospecha de VIH. Dentro de estos manejos. Cuando no es así, cuando por alguna razón no se aplica la vacuna contra la hepatitis B en ese primer periodo, entonces ya se sugiere, pues puede ser a los 2 meses, ya no va a tener algún cambio, digamos, de prevención, ya va a dar lo mismo si le pones a los 5, a los 7 o a los 15 o a los 2 meses.
Y ahí ya se puede utilizar una vacuna que es una vacuna hexavalente, en la que trae en una sola vacuna trae 6 vacunas, que trae contra la difteria, la tosferina acelular, el tétanos, la polio, contra el hemófilus influenza tipo B, que es la causante mayor de las meningoencefalitis en niños menores de 5 años, y contra la hepatitis B. De cualquier forma, si se hubiera puesto la vacuna contra hepatitis B al recién nacer, se pondría la segunda dosis, de acuerdo a los cuadros que hay en las cartillas de vacunación, y sobre todo la del país, se pondría la segunda vacuna a los 2 meses de hepatitis B. Si tú tuvieras un nieto ahorita, por nuestras edades, vamos hablando de un nieto ahorita, ¿lo vacunabas en el hospital? Sí. ¿De qué? ¿De qué? Contra la tuberculosis y contra la hepatitis B. Ok. Muy Ahora, interesante. Aquí lo importante es que obviamente hay factores de riesgo, ¿no? Obviamente una persona a la cual en su embarazo se le han hecho, pues ha sido un embarazo muy cuidado, donde se hayan hecho pruebas de por si tiene alguna enfermedad o cosas de ese tipo, pues obviamente es un facilitador para el futuro del niño que va a nacer. Claro. El hecho de que haya buenas condiciones maternas, obviamente va a tener muchas mejores condiciones el niño. Los cuidados prenatales, claro. Y eso es lo importante. Okay. Sí. Después de esto, pues ya viene otro proceso, viene la vacuna contra el rotavirus. El rotavirus es una enfermedad. ¿A los qué meses al bebé? Esa vacuna se puede aplicar a partir de las 6 semanas de edad. Es una vacuna que hay 2 en el país. Oye, y una duda, Francisco, siempre y cuando el niño esté sano, ¿verdad? No aplicas ninguna vacuna si el niño tiene gripa, diarrea, el bebecito. Eso es un error también. Mira qué interesante. Ese es un error también porque lo único que limita la aplicación de una vacuna es que haya fiebre. Ok. Y siempre y cuando no se vaya a evitar el momento histórico de la vacunación. Porque vamos a suponer que llega aquí una persona que vive en una zona rural con dificultades para regresar, digamos, en una semana. Entonces hay una valoración clínica para ver si yo le puedo poner la vacuna en ese momento. ¿Con o sin calentura? Sí, independientemente de eso, ver cuál es la causa del problema, porque si el problema es un problema muy evidente, infeccioso, que puede ser una cosa más seria, pues obviamente evitas eso. Sin embargo, el hecho de que tenga gripita, y como a todos le llamamos gripita, que ese también es otro problema, porque puede ser desde una alergia o una rinitis de cualquier otro tipo, y no es causa de limitar la aplicación de una vacuna. Eso no es cierto. Entonces eso también es muy importante, porque en términos generales se escucha mucho hablar, es que no lo vacunaron porque tenía gripita. Eso no es una limitante para poderle dar protección a un niño. El sistema inmunológico, que es donde se producen las respuestas positivas a la prevención a través de las vacunas, está tan hermosamente diseñada en el organismo que se han hecho pruebas de que puedes poner infinidad de antígenos al mismo tiempo y la respuesta es también en una forma personal, individual. Por ejemplo, como tienes tú en una computadora, tú tienes muchas carpetas y así es como está para todo el sistema inmunológico. Tienes la carpeta de la hepatitis A, de la hepatitis B, del hemófilus influenza, o sea, de todas las vacunas que has podido tener. Esa es una maravilla. Entonces, después de ponerse la vacuna contra las primeras cuando salieron, entonces la siguiente puede ser la vacuna contra el rotavirus, de las cuales hay 2 vacunas en México. Hay una vacuna que son de 2 dosis y hay otra vacuna que son de 3 dosis. Hay diferencia entre una vacuna y la otra. La vacuna que se ponen en 2 dosis ya tiene más tiempo en el mercado, ha sido una buena vacuna, ha dado resultados positivos, y la otra vacuna, desde mi punto de vista, también supera la primera, porque tiene unas condiciones mucho mejores y una respuesta mucho mejor. Estoy hablando de mi experiencia personal en esto, que es una de las cosas que son
pues lo que benefician pues al cabo de los tiempos. Y esta vacuna, que son las 3 dosis, lo más importante es que sea aplicada, puede ser aplicada hasta antes de los 8 meses, a diferencia que son las de 2, que no puede sobrepasar los 6 meses de edad. O sea, son cosas muy importantes para esto, porque también hay una cosa histórica en la vacuna del rotavirus, porque esta vacuna, el primer ejemplo que hubo de vacuna contra el rotavirus, Rotashel se llamaba la vacuna, que salió en 1998 al mercado en Estados Unidos. Después fue retirada porque hubo algunos efectos adversos como la causa de lo que se llamó invaginación intestinal, es decir, que el intestino se mete dentro del intestino, y hubo por ahí algunos bebitos que murieron. ¿Fue causa de una vacuna? Sí, y se retiró. Pero ahora pues esta nueva vacuna ya tiene mucho tiempo en el mercado, con unos resultados excelentes, y yo creo que estas vacunas han posibilitado a muchísimos niños a vivir, a diferencia de otros. Rotavirus hay en todo el mundo. Lo que difiere, lo que hace una diferencia marcada, por ejemplo, en países industrializados como los países de menos capacidad económica, son que en los países más industrializados la mortandad es menor por las características de toda la infraestructura hospitalaria y todo eso que se tiene, a diferencia de en otros lados. Pero esto ha sido una ventaja, el hecho de que esté la vacuna del rotavirus dentro del esquema de vacunación nacional en México. Ha permitido que muchos niños no se hayan muerto. Y eso pues obviamente da mucho A ver, y otra duda, nosotros siempre somos muy afortunados, y no me canso de darle gracias a Dios del lugar privilegiado en el que nacimos. Inclusive la gente que está protegida por el sector salud del gobierno, pero la gente que ni a eso llega, ¿qué se le ofrece a esa gente? Abajo todavía del seguro popular. Pero fíjate que afortunadamente en este momento la vacunación está llegando a muchos lados. O sea, el porcentaje de gente vacunada en el país tiene un porcentaje muy alto, porque las campañas que se realizan son, independientemente de las condiciones en que se elaboran, que por fortuna han llegado a llegar a todo ese universo tan enorme que es en el país, un porcentaje muy alto de la población mexicana está vacunada. No sabía, qué interesante. Y esa es una cosa muy, muy grata el escucharlo. Quiero comentarte también que el esquema de vacunación del país, de México, es uno de los mejores del mundo. O sea, tomando en cuenta lo que el gobierno ofrece a la población. En términos generales, lo que está en el papelito, ahora en la cartilla nueva de vacunación, porque es una cartilla que tiene muchos convenientes también, porque viene ahí desarrollo nutricional, peso, talla, seguimiento de factores psicológicos, o sea, ya es un libro de la historia de vida de un bebé. Y también ya hay la cartilla de la mujer, la cartilla del joven, la cartilla del adulto mayor. En esto hemos ido ganando muchos espacios. Bueno, una palomita, ¿no? Sí, al gobierno. Sí, la verdad yo sí creo que es muy importante. Además, fíjate que yo cuando regresé al país hace 12 años, la imagen obviamente internacional te permite tener una visión muy amplia. Y obviamente destacando muchísimas cosas, pues uno ha podido participar en algunas cosas importantes para el país, de desarrollo y de cosas, a grado tal que, por ejemplo, se utilizaba una vacuna en algunas esferas médicas, y afortunadamente se logró que ya no se utilizara en esas condiciones por los problemas que pudiera tener. Esto poco a poco va mejorándose, cada vez se va sabiendo más. Hace muchos años, cuando yo empezaba mi carrera profesional, la vacuna contra el sarampión, por ejemplo, se ponía la primera dosis a los 6 meses.
¿La del brazo era la del sarampión? No, es una vacuna que es subcutánea, es abajito de la piel. Después se supo que esa no era la edad adecuada, pero mira, déjame contarte por qué. Cuando un niño nace, tiene una protección que la mamá le pasó. Si la mamá tuvo sarampión o está vacunada contra el sarampión en forma correcta, hay anticuerpos que circulan en el bebé por un tiempo determinado. Cuando pasa ese tiempo, entonces están sensibles a tener las enfermedades. Si tú les pones las vacunas, no responden igual, por lo tanto, hay un limbo dentro de ese periodo. Entonces, cuando se vacunaba a los niños a los 6 meses, y eso fue por contextos internacionales, los niños tuvieron sarampión. No, ¿se tenía que haber sido antes o qué? No, después. Ah, qué bueno. Después, porque de todas maneras iban a tenerlo. O sea, ¿Hasta cuánto tiempo te queda la protección de la mamá? 6 meses más o menos. O sea, de acuerdo a los estándares que hay. De una mamá bien nutrida sí, y vacunada. 6 meses. Okay. Después de los 6 meses, el niño empieza a desarrollar muchas otras cosas, pero la vacuna, si tú se la aplicas en ese ínter, la respuesta no va a ser suficiente para dejar la inmunidad completa. Entonces, después de los 6 meses, se empezó a vacunar a los 9 meses. Se puso la primera dosis a los 9 meses. Y después que había que poner otra al año. Se ha logrado detectar y determinar por muchos estudios que la edad ideal para vacunarse contra el sarampión, y después ya se le agregó contra la rubiola y contra las parotiditis, aplicarla a partir del año, entre el año y el año 3 meses. Pero después, con el paso de los años, se ha también logrado saber, por las experiencias, que hay que poner una segunda dosis como a los 6 años. ¿A nosotros nos vacunaron a los 6 meses? Yo creo que a lo mejor a ti como a los 9 y a mí como a los 6. No, a mí no había vacuna todavía contra el sarampión. No, pero más, sí somos esa generación. Sí fuimos esa generación. Sí, tal vez tú, a ti sí te tocó la vacuna contra el sarampión a los 6 meses. Pero lo que sí es cierto es que esto es una especialidad de la medicina muy dinámica, porque de acuerdo a todos los antecedentes de experiencias epidemiológicas, se va sabiendo cuál es lo que va a pasar. Mira, por ejemplo, te hablaba del rotavirus, te hablaba de la vacuna contra difteria, tosferina y tétanos, que se aplica la primera vacuna a los 2 meses, luego a los 4 meses, luego a los 6 meses, luego otra dosis de refuerzo de acuerdo a ciertos manejos de los esquemas, que puede ser entre el año y medio y los 2 años, y otra dosis a los 4 años. Después de ese periodo, contra el tétano, la difteria y la tosferina, viene un periodo otra vez largo para no vacunarse. Entonces hay que volver a vacunar como a los 12 años contra difteria, tosferina y tétanos. Afortunadamente ya hay una vacuna para aplicarse a partir de los 12 años con tosferina celular, pero antes no había. Entonces antes solamente recibían la vacuna contra difteria y contra tétanos. Pero ¿qué crees? Ha pasado que hay en el universo, en el mundo, brotes de tosferina en adultos. La vacuna no se aplicaba en los adultos porque las reacciones que eran sumamente severas. Y también en los niños lloraban mucho, tenían inflamaciones, y hubo algunos que también pudieron haber tenido algunas otras cosas mucho más delicadas. Pero por fortuna la llegada de la vacuna acelular, que es la que se le quita la fracción de la vacuna que era la que causaba la reacción, eso ha venido a cambiar también los estándares de esto. Obviamente estamos hablando de esto, de las vacunas, pero no podemos dejar de hablar de la importancia que tiene la calidad en el transporte y la conservación de las vacunas, porque eso es una parte fundamental. Entonces, de estas vacunas que hablamos, hay una ya que trae incluida la de la polio intramuscular,
y contra el hemófilos influenza tipo B, que es el causante mayor de las meningoencefalitis en los niños menores de 5 años. En el gobierno se aplica una vacuna pentavalente con estas condiciones, a los 2, a los 4 y a los 6 años, a los 6 meses, y otra vacuna, la vacuna de refuerzo, entre el año y medio y los 2 años. Eso ha venido a cambiar muchísimo toda la pantalla que existía, todo el panorama que existía en las enfermedades en el país. Creo que vamos adelantándole mucho. Sí creo yo que el gobierno esté haciendo un esfuerzo muy importante para esto. Vamos a tener que esperarnos un poquitito, vamos a tener un pequeño corte para seguir hablando de esto. Bueno, pues ahora ya estamos de regreso. Me comentabas en este inter una preocupación muy grande que tenías. Una curiosidad, que me ha planteado alguna amiga, por ejemplo. Estoy llevando el proceso normal de la cartilla de vacunación, todos los pasos los hemos seguido, pero o el niño tenía calentura, o salimos de viaje, o no estaba mi doctor, y él ya llevaba 2 de 4 aplicaciones. ¿Qué pasa si se deja? ¿Será que perdí se perdió lo de antes? ¿O cuando regresas empiezas de donde te quedaste? Esa es una pregunta bien interesante y te voy a decir por qué. Porque generalmente hay una inquietud y la gente a veces no vuelve porque dice yo ya perdí mi vacunación. Sí. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Lo que es importante es continuar para poder terminar. Hay espacios en que son, por ejemplo, ¿qué te digo? Son ideales los tiempos para vacunarse, que eso es, volvemos a repetir, sería como lo ideal para hacerlo. Cuando por razones que sean las que sean no se pudieron hacer, entonces hay que continuar con los esquemas, porque si no, estás dejando en una posibilidad de tener una de las enfermedades. O sea, no tienes completo el esquema, que ese es el esquema que se ha determinado que es el ideal para que existan los porcentajes. Bueno, no pierdo, no se pierde, el bebé no pierde. No, okay. No. Puede retomar de donde dejó. Puede retomarlo de esa forma. Cuando no se dice de esa forma y te comentan que hay que reiniciarlo, eso no es muy cierto. O sea, eso más bien es bajo otro tipo de cosas, sino que hay que analizar los esquemas de vacunación idealmente en forma individual. Sé que, por ejemplo, esto para un programa de gobierno es muy difícil por el cúmulo de gente que hay. Sin embargo, lo ideal es hacerlo así, hacerlo enfatizando la individualidad, porque me parece que es importante. O sea, no toda la gente responde igual a las vacunas, no toda la gente responde igual, pero responde menos igual si no son manejados en las formas ideales. Hace ratito te estaba yo comentando de la enfermedad de las meninges, de la meningitis, causada por una bacteria que se llama hemófilos influenza tipo B, que no es el virus de la influenza, son cosas completamente diferentes.
el porcentaje que había de causas de meningitis en los niños en el mundo de esto era muy alto. Cuando sale la vacuna al mercado, que fue más o menos debe de haber sido en los años 90, la disminución de la enfermedad fue dramática, dramática. Y afortunadamente, esa ha sido como uno de los manejos ejemplares de los resultados. O lo mismo ha sucedido con la vacuna de la polio, que primero era inyectada y en alguna ocasión lo comenté, quien trajo la vacuna a México no fue un pediatra ni un infectólogo, fue un ortopedista, el doctor Velasco Simbrón, porque con todos los daños que él veía de todas las cosas que quedaban de por vida, entonces él tuvo a bien hacer contactos para poderse poner la vacuna. Yo conservo una fotografía que es histórica, donde mi padre, en paz descanse, está justamente en el momento de la aplicación de la primera vacuna, que se llamó vacuna Salk, y después cambió ya por la vacuna de la polio oral, que es la Sabin. Y tú mencionabas en un principio a que aquellos niños que no se vacunaban, ¿qué pasaba? Con la vacuna Sabin, es una vacuna de virus vivos que entra por la boca, pero también sale por la cola. Entonces queda en el aire. Y muchos niños han sido protegidos a través de eso, por eso es que se ha disminuido en una forma tan importante. Entonces, esto ha sido de los grandes logros de la medicina preventiva. Cuando yo escucho comentarios acerca de negativa contra las vacunas, pues hombre, da tristeza, después de ver todo lo que se investiga y todo ese tipo de cosas, pero la verdad es que si esto llega a manejarse con toda la profesionalización que se requiere, teniendo una infraestructura adecuada, teniendo todo un sistema para conservarlas correctas, el conocimiento del por qué puedes o por qué no puedes aplicarle una vacuna a una persona, y por qué hay condiciones que lo hacen, o por qué a un chiquitito no le debes de poner alguna vacuna, o por qué sí. O sea, hay tantas cosas que no es solamente el pon un biológico y hasta ahí quedó, sino que son más cosas de las que estamos hablando. Cuando hablábamos, retomando lo que decíamos del esquema de vacunación en los chiquititos, de los lactantes menores que te hablaba yo, y luego de los lactantes mayores, que es entre el primero y el segundo año, y luego los preescolares, que son hasta los 6 años, y de los 6 años a los 10, que son los escolares. En ese proceso es cuando es un volcán de posibilidades de tener anticuerpos contra las enfermedades. Entonces hay vacuna contra la varicela, vacuna contra el meningococo, vacuna contra hepatitis A, vacuna contra fiebre tifoidea, vacuna contra fiebre amarilla, que en condiciones de zonas geográficamente que tienen la enfermedad hay que hacer, pero también si tú vas a viajar a aquellas zonas. Claro. Entonces son cosas que son sumamente importantes, sí, son cosas que hay que tener un cuidado. No sé, cada vez la gente está teniendo más criterio también para esto. Y creo que lo que estamos buscando nosotros con una situación como esta es que gente como tú, inquieta por conocer este tipo de cosas, podamos difundir hacia pues ya una buena cantidad de países que nos están viendo la posibilidad y a lo mejor alguna duda que tenían a través de esto, para que se pueda ser más fácil. Dudas caseras y comunes, te voy a hacer una. Si a tu hija la vacunaron contra la rubiola cuando era chiquita y se va a casar, ¿se tiene que volver a vacunar? No solamente si se va a casar, todas las personas, fíjate la recomendación que hay de la Organización Mundial de la Salud, que todas las personas que nacieron después del 1 de enero del 57 requieren una segunda dosis. Es decir, por ejemplo,
Si ellas están en un inter, digamos, hasta los 20 años, seguramente ya tienen 2 dosis, porque también ha habido programas del gobierno para hacer vacunaciones a los 6 años, al entrar a la primaria. Entonces, hay también ha habido algunas campañas sobre vacunas contra sarampión y rubiola, no contra paperas, pero tienen sarampión y rubiola, porque la rubiola sigue siendo una enfermedad que puede generar una cosa que se llama síndrome de rubiola congénito, en que los niños pueden hacer sorbitos con problemas de corazón, sí, o con una craneosinostosis, es decir, que la cabecita no les crece, está cerradita, o aborto. Obviamente son situaciones que son de un hecho, que por esa razón la gente debería vacunarse. ¿Qué es lo que no nos podría permitir vacunar a una persona contra el sarampión o contra la rubiola o las parotiditis? Pues que fueran altamente alérgicas a la proteína del huevo, porque esas vacunas están elaboradas en huevo. Mira qué interesante. ¿Y qué es para esas personas? Bueno, lo que pasa es que habrá que ver, porque cuando son altamente alérgicas, hay que valorar también desde el punto de vista clínico costo-beneficio o riesgo-beneficio de algunas cosas. O sea, por ejemplo, si es una persona que dice, bueno, yo no como huevo, pero como pastel. Ah, sí, no, hablas entonces, de que come huevo y se muere casi. Pues, sí, estamos hablando de un programa, alérgico, un problema realmente sumamente severo, y con esto, por ejemplo, la vacuna contra la influenza, que también está elaborada en proteína de embrión de pollo, pues se ponen millones y millones y millones de dosis, y difícilmente tú vas a encontrar a alguien a la cual no se le puede poner la vacuna. En la vacuna de la influenza como tal se les pone a los niños a partir de los 6 meses, y los niños que están entre los 6 meses y 9 años, la recomendación internacional, o hasta los 8 años, es poner el primer año 2 dosis con diferencia de 1 mes, y ya después es una sola dosis anual. Estas cosas son importantes, pero fíjate, por lo que tú me estabas preguntando, ya vimos algo de los niños pequeñitos, pero si nos pasamos un poquitito hacia arriba, ya tienen que haber tenido a los 6 años otro refuerzo de triple viral, es decir, sarampión, rubiola y papera y varicela. ¿Esas son las de entrar a la primaria? Exactamente. La de la varicela, que anteriormente también se aplicaba al año, idealmente en el mismo momento que se aplica la triple viral, porque ambas son de virus vivos atenuados, que si se aplica el mismo día, perfecto, se potencializa y crecen más los anticuerpos, pero si no lo aplicas el mismo día, tienes que esperar 1 mes, porque si los aplicas a los 15 días, lo que pasa es que viene un enfrentamiento y ninguna de las dos te va a dar resultado. Estas cosas son importantes. Oye, Francisco, los doctores, los pediatras, ¿saben? Bueno, obviamente estudiaron para eso, pero todas estas cosas que han salido nuevas, todas estas cosas de la manutención y preservación de las vacunas. Bueno, mira, es difícil que yo me ponga a decir qué es lo que saben y no saben. Lo que sí es cierto es que la proyección que tiene la vacunación en el mundo es a través de estructuras que den más confianza y seguridad, sí, donde permita que una vacuna pueda dar el mejor resultado, siendo que fue bien transportada, bien conservada y también seguramente con unas condiciones que vaya de aplicación, porque si tiene que saber, pues que tiene que saberse aplicar las vacunas también, eso es muy importante. Aquí le estamos mandando un saludo a Marcos de la Monja. Ay, cómo. Sí, a Marcos de la Monja, porque es un fan del programa, pero yo creo que es un fan. Entonces, pues me parece que es muy importante, y también un saludo. Ya nos chivió. Sí, es un saludo así. Ay, güerito. Aquí hay una pregunta que nos están haciendo, que si hay una vacuna contra la diabetes.
Y la verdad es que no. La diabetes es una enfermedad metabólica, una enfermedad en la cual no hay el mismo manejo de los azúcares, de la insulina, y contra eso no hay. Hay vacunas que se les aplican a los diabéticos para que se enfermen menos, como por ejemplo la del neumococo, sí, para la que estén más vacuna, protegidos, así es, contra la influenza, contra hepatitis B también, y también por ejemplo en condiciones muy especiales como daño renal, la gente que ha aumentado muchísimo el porcentaje de gente con daño renal y que a lo mejor va a llegar y van a tenerle que hacer diálisis. Lo ideal es que estén vacunados también contra hepatitis B. Claro. Porque las maquinarias pueden ser... Se van a exponer a muchísimo. Pero fíjate también qué importante es, la gente que tiene daño renal requiere una dosis doble de hepatitis B por cada vez, porque su respuesta al antígeno es diferente. Inclusive en Estados Unidos ya hay productos que traen la doble dosis. Para esos casos de dialización. Y para los adultos también, que algún día llegarán aquí con nosotros, la vacuna contra el herpes zóster también, que se aplica a los adultos porque después de los 60 años, pues hay más posibilidades de llegar a tener cuadros de herpes zóster. No les cura no les evita por completo la enfermedad, pero sí evita las hospitalizaciones. El herpes es el dolorosísimo así es el que puede aparecerte por todos lados. Sí, dolorosísimo. Así es. Esto ha sido... No, pues, doctor, me hace falta mucho. ¿Ya acabamos? No, todavía me hace falta los adultos mayores. Todavía nos queda que un poquito más. Mamá mutuamente. Sí, la vacunación en las personas que son adultos mayores, de acuerdo a las edades en el ser humano, se habla de que a partir de los 60 años empieza a haber una disminución de los linfocitos T. ¿Qué quiere decir esto? Los linfocitos T son aquellos glóbulos blancos de la sangre de la gente que son los que nos ayudan a tener anticuerpos para preservar las enfermedades, para evitar las enfermedades. Van disminuyendo, por eso cuando está uno chiquito y cuando está uno después de esas edades, hay parecidos en esas cosas. Claro. Entonces hay que reactivar muchas de estas vacunas. Entonces la vacuna contra el neumococo, que tiene una diferencia de la que se le aplica a los niños chiquititos, porque la vacuna de los niños chiquititos es una vacuna que se llama de 7 polisacáridos. ¿Por qué? Porque tiene 7 tipos de antígenos, es decir, contra 7 tipos de neumococos, que son los causantes de las enfermedades. Y a partir de los 2 años, igualmente para los adultos mayores, se pone una que tiene 23. Y en este momento ya está en Estados Unidos otra vacuna para los niños pequeñitos que tiene 13 polisacáridos. O sea, cada vez hay una dimensión mayor de vacunas, como también es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Esa es una vacuna... ¿Esas vacunaste a mis hijos? Que es una vacuna tan importante, porque no cabe duda que el ver las cifras de gente que se muere de cáncer cervicuterino, de gente que tiene problemas de este tipo, son altísimos. Y quiero comentarte también... Oye, una pregunta, aparte a la mujer le produce esterilidad, ¿verdad? ¿Llega o no? No, es una mentira. Eso no es por ahí. Por ahí no es el problema. El problema es mucho más serio. El problema es un cáncer. Es una cosa tan delicada como tal. Pero no es verdad que produce esterilidad el papiloma humano en la mujer, que ¿no? yo sepa, mira, yo estaba mal informado. Que yo sepa, no. Qué bueno no que viene con el doctor. Y además, quiero decirte que hay otro tipo de situaciones que también ya son manejadas a nivel universal, que son los problemas que existen de cáncer de laringe, causado por el virus del papiloma humano. Ay, sí, esto te quiero yo comentar porque también el mundo ha cambiado mucho en su forma, sus estilos de vida, inclusive sus estilos de comportamiento.
Razones por las cuales ojalá y tenga uno la oportunidad pues cada vez de tener mejor protegido a sus hijos y a la sociedad para informada, ¿verdad? Informarse. Así es. Y las mamás de niños chicos y nosotros también con niños mayores. Así es. Yo creo que eso es una de las cosas que son pues sumamente importantes, ¿verdad?, de conocerlas. Hay algo más que tú me habías dicho que estabas con ciertas condiciones de duda acerca de los viajeros internacionales. Sí. Bueno, nomás dime, ¿ya acabamos con los adultos mayores? Pues ya ojalá y los pudiéramos... Hay esa de 17 y ya, que se la recomiendas como mi mamá y tu mamá. De 23. Ay, de 23. De 23. ¿Y así es la reacción muy fuerte? No hay ninguna reacción. Y los protege por pues la mayoría son por 5 años, en algunos casos ya no hay necesidad de volverlos a vacunar. ¿Y de qué edad son estos mayores? A partir de los 60, 65 años. Ay, ya son mayores. Sí, ay, caray. Sí, así es. Ya vamos a llegar a los mayores. Pues tú, yo ya llegué. Bueno, pues el caso es que... Sí, bueno, perdón, yo te interrumpí. Los viajeros. Sí, en el viajero internacional hay que hacerle una propuesta muy interesante, conociendo epidemiológicamente las zonas donde viajan. No solamente es la fiebre amarilla, que también tienen que llevar un carnet internacional, porque si no lo llevan van a tener problemas en sus tránsitos, porque los pueden detener. Y también hay que organizar mucho su tratamiento profiláctico contra la malaria o paludismo. Llevar unos medicamentos para en caso de que se enfermen. O sea, creo que este mundo de la medicina preventiva es un mundo tan hermoso y tan lleno de cosas que habrá que cada vez buscarle más. Pues se nos están acercando tenemos ya muy poquito tiempo para este programa, y hay una situación que a mí me parece que también es muy importante, porque fíjate, vamos a hablar un poco acerca de las mujeres. Tú hablabas, mira, aquí me están preguntando lo que tú me decías anteriormente, si una mujer embarazada puede recibir vacunas. En términos generales, lo ideal es llegar al momento del embarazo ya vacunada. Claro. Eso es lo ideal. Y hay unas... De ahí prevenir, ¿verdad? Así es, así hay, por ejemplo, se les hace una prueba que se llama prueba de Torch, que es hacer sobre toxoplasma, clamidia y rubiola. Para, por ejemplo, el toxoplasma, que muchas veces es transmitido por los gatos, para las señoras, y muchas veces ese es un limitante, eso hace que para concebir. Entonces hay que tener como mucho cosas de este tipo. Pero ya embarazadas, ¿qué sí se pueden poner? Entonces, ¿o con nada o qué? Lo ideal es a partir del 7º mes poner la vacuna contra el tétanos. Antes nada. Antes de eso... pues la que preguntó. Antes de eso, en general no, pero mira, por ejemplo, la vacuna contra hepatitis B es una vacuna elaborada de solamente una fracción del virus. O sea, por lo tanto, no puede causar la enfermedad. O las vacunas que son de virus muertos. La que sí es casi obligatoria aplicársela contra la influenza. Esa es una vacuna que es muy importante porque... Ya embarazada. Sí, porque si el bebé en formación porque el virus sí puede pasar la vía placentaria, y entonces puede hacer que venga una deformidad en el producto, una malformación congénita. ¿Por la influenza? Por un virus. Entonces, por esa razón hubo tanta importancia en la vacunación contra la influenza H1N1, que se estuvo manejando la importancia de la vacunación contra esto, porque si atraviesa el virus la barrera placentaria, puede generar una enfermedad dentro del bebé y detener su crecimiento normal, que esto normalmente es durante las primeras 12 semanas. Después ya viene todo el proceso, que es solamente de ganar peso y talla, pero donde se forman es en los primeros 3 meses, y ahí es donde aquí hay que tener
una situación. Difícil tener que tomar esa decisión. Así es, así es. Yo no sé si en mis embarazos me hubieran dicho que me tenía que vacunar, me hubiera vacunado. Mira, se vacuna a la gente a los 7 meses contra el tétanos, precisamente para evitar lo que se llama el tétanos neonatal. No suele de ser. Porque el tétanos neonatal, afortunadamente ya hay muy pocos casos de estos. Ayer yo tuve la oportunidad de escuchar al doctor Misael del Consejo de Vacunación Nacional, y decía que hay todavía como unos 30 casos al año en el país. Duele escuchar eso todavía. ¿Cómo se contagia eso? ¿Vaginal, el tétanos pues se puede contagiar de muchas, pero es algo que vive aún en lugares sin oxígeno. Entonces, la facilidad de tener, por ejemplo, un hierro que tenga problema de ese tipo, entonces hay un riesgo potencial de eso. Pero ha cambiado tanto y tanto y tanto y tanto que ahora pues son 30 nada más, que no debería haber ninguno, pero antes había muchas más cantidades, sobre todo cuando había más partos en zonas rurales, porque la historia habla de que las comadronas utilizaban hasta una piedra filosa para cortar el cordón umbilical. Entonces se hablaba mucho de todo ese tipo de cosas. Por fortuna, pues esto ya ha cambiado mucho eso y nos permite tener una mejor salud en el embarazo y en el parto y en los bebés recién nacidos. ¿Qué te parece? Muy interesante. Sí. Sigo, no sé si me hubiera vacunado embarazada, pero bueno, qué bueno que ya pasé esa época. Sí, luego también se han ido conociendo. Lo que sí es importante es que, por ejemplo, la vacuna contra la rubiola y eso, hay que ponérsela, pues, o sea, por eso es que entre más estemos protegidos, el resultado va a ser mejor. ¿Qué pasa con una muchacha que viene y te dice, me voy a casar, pero no sé si me vacunaron? Mi mamá ni siquiera se acuerda y yo me voy a casar y quiero ir bien protegida. Pues no ¿Qué solamente, se hace en esos casos? Cuando tú no tienes una idea real de eso, lo ideal es vacunarlos. Pues hay otra forma de saber si tiene anticuerpos, que es tomándole unos exámenes. Okay. Pero la verdad es que si es una muchacha que no se acuerda, quiere decir que no le pusieron la segunda dosis. Por lo tanto, es mejor vacunarla. Ok. Sí. Y si ya tuvo la enfermedad previamente, pues entonces lo que va a pasar es que aumentan sus anticuerpos. Sí. Okay. Pues, ¿qué te parece? Pues muy interesante. Sí. Aquí tenemos, yo quiero aprovechar esto porque tú me querías hacer una pregunta, me querías decir si me podías hacer esa última pregunta que tenías por ahí. Bueno, sí, porque, bueno, realmente de esta pregunta, yo creo que de esta que hubiera sido, es la última, pero fue de donde inició todo, ¿no? De saber cómo se conservan, cómo pueden estar con estos calorones, cuando se va la luz toda la noche en el consultorio de tu pediatra. ¿Y qué haces? Bueno, mira, no sé si en el de tu pediatra, pero lo que sí... No, ya no tengo pediatra, pero bueno. En lo que sí te sé decir es que hay unas normas para la conservación segura de esto. En general, yo te voy a decir lo que hacemos aquí en Prevenir. Nosotros tenemos una cámara fría. En esta cámara fría es una cámara grande, que la tenemos a conservación entre 2 y 8 grados centígrados, como marcan todos los cánones para esto, son las recomendaciones también de los laboratorios, y eso nos permite que si se va la luz, de inmediato entra una planta de luz que también tenemos con un automático. Okay. ¿Esto qué hace? Pues nosotros no tenemos riesgo de eso. Pero otra cosa que nos ha permitido estar también muy tranquilos es a lo que llegamos y que tuvimos el gran honor de ganar el Premio de Ciencia y Tecnología e Innovación en su carácter de innovación del Consejo de Ciencia y Tecnología. En términos generales,
si tú sabes lo que está pasando con un refrigerador, pues la verdad es que si se va la luz, pues sí tienes un riesgo de que se echen a perder. Y no solamente de que se echen a perder, sino que el factor primordial que era generar anticuerpos, pues no va a parecer que quedar. Mira, yo por ejemplo ahorita acabo de mandarle una señal al refrigerador. Estoy esperando que en este momento nos dé respuesta para que nos diga en qué temperatura se encuentra. Ya nos está marcando. O sea, si tenemos es una cosa muy, muy pequeñita. Entonces, si tú tienes aquí, nosotros tenemos ya la oportunidad de saber qué temperatura tiene. Pero quiero comentarte que este tipo de monitoreo, ahora que estuve en Colombia, lo estuve haciendo desde allá. Entonces estuve marcándole 3 o 4 veces para saber cuáles eran los marcos que estábamos llevando de graficados con esto. Entonces, pues esto permite una verdadera seguridad. Y esto es lo que nosotros estamos ofreciendo. A ver, ¿y quién tiene esto, Francisco? Pues ¿Quién más tiene esto? Porque yo, si fuera mamá joven, te diría, ¿mi pediatra tiene esto? Pues no te sé decir. Yo, ahorita nosotros vamos Bueno, es que a lo mejor alguien pregunta. Nosotros vamos a empezar seguramente estamos esperando una serie de negociaciones para la fabricación ya de este sistema, en el cual se incluye también la destrucción correcta del material utilizado, buscando evitar contaminación del medio ambiente. Si se va la luz, también me marca, y si regresa, me marca también. Entonces esto nos da un porcentaje muy grande, pero no solamente marca, sino que nos permite tener una seguridad de conservación de las vacunas hasta por 40 horas sin necesidad de ninguna cosa extra. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces sí, nosotros ofertamos un sistema de seguridad para la aplicación de las vacunas. Eso es lo que te quería comentar. Pues interesantísimo, Francisco. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, muchísimo. Pues entonces, ¿alguna otra pregunta que quisieras tener? Uy, ya me van a correr, ya fueron muchas. No, pues tenemos este gratísimo programa el día de hoy porque creo que fue de mucha difusión cultural, de mucha difusión de conocimiento. De la gente común y corriente. Sí, ¿verdad? donde pretendemos que con esto la gente pueda tener un recurso donde se pueda ser informada de una forma seria. Hay unas variaciones en algunos esquemas de vacunación en algunos países. Algunos países, pues sus recursos son menores, tienen menos vacunas, la gente tiene menos conocimiento sobre esto, la gente solicita menos las vacunas, pero conforme la vacunología vaya creciendo, esto es realmente lo que es el principio de la medicina, es prevenir las enfermedades. El aspecto curativo ya es otro aspecto, el aspecto que ojalá y no llegara, pero es mejor la prevención. Eso lo tenemos muy claro y pues ojalá y esto pueda llegar a todas tus amigas y que sirva de algún momento. Oye, y una duda que pudiera tener una mamá joven, si mi pediatra no tiene todo este sistema de refrigeración, de sofisticado, todo este asunto de las vacunas, y se le fue la luz, y yo llegué en la mañana y me vacunó al hijo, ¿se va a enfermar o no le va a hacer efecto? Bueno, realmente, mira, primero no te sé decir si no tiene el sistema. No, si no lo tuviera. Porque eso es muy difícil. Si no, tú los salvaguardara las vacunas de la misma manera. Y además no es sofisticado, es una verdadera necesidad el tenerlo de acuerdo a las normas. Bueno, a mí me pareció muy interesante. Sofisticado porque yo no soy cibernauta, ¿verdad? Entonces, que te avisen el celularcito ya está muy... Pero eso ya suena así. No, pues desde el punto de vista ético y lógico, si se fue la luz, no se debe de aplicar la vacuna. Ok, si no era muy lógico, muy ético el doctorcito, ¿me no, puede eso decir? Sí, eso sí ya nos podremos meter en... No, nomás dime para la duda de la mamá. Pues pueden pasar dos cosas. No Primero, le hizo efecto. Que no sirva la vacuna, o segundo, que pueda traer alguna contraindicación y tener okay. un efecto adverso también severo. Pues aguas las mamás, ¿verdad? Creo que hay que tener muchísimo cuidado con todo esto.
Pues vamos a dar las gracias. ¿Te quieres despedir tú del público ahora hacia el mundo, por favor? No, y te agradezco muchísimo que hayas venido. Que me invitaste. Ya muchas dudas de ama de casa común y corriente pues, quedaron expuestas y resueltas, espero, ¿no? Pues yo no creo que ni común ni corriente. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Gracias, Francisco. Muchísimas gracias y esperamos verte aquí con más frecuencia.